Interacciones medicamentosas y relajantes musculares. Se define la interacción medicamentosa como la modificación de la respuesta a un fármaco por otro, cuando se la administra simultáneamente o en sucesión rápida. Surge siempre que un paciente recibe de manera concurrente más de un fármaco. Por ejemplo, se indica un antibiótico junto con un analgésico para tratar cuadros infecciosos dolorosos o adrenalina con lidocaína para anestesia dental. Estas interacciones son bien conocidas y no plantean ningún riesgo para el paciente. En el siguiente cuadro podemos observar fármacos de medicación regular que probablemente participen en la interacción medicamentosa, como antidiabéticos, antihipertensivos, antiginosos, antiartríticos, antiepilépticos, anticonceptivos orales, anticoagulantes, antiasmáticos, etc. Se debe tener importancia con los pacientes ancianos que tienen la probabilidad de estar medicados con uno o varios fármacos por sus enfermedades crónicas, como la hipertensión y la diabetes. Es importante que el odontólogo realice una anamnesis detallada del paciente y registre toda la medicación que recibe en la actualidad. Mecanismos. En cuanto a la farmacocinética, la administración concurrente de agentes terapéuticos puede afectar la absorción de un fármaco administrado por vía oral. Esto se debe a la formación de complejos insolubles que se absorben escasamente en el lumen intestinal. Esto se puede prevenir administrando los dos fármacos con un intervalo de 2 horas. Las interacciones que afectan a la distribución se deben al desplazamiento de un fármaco de su sitio de unión a proteínas plasmáticas por otro fármaco. El resultado clínico del desplazamiento solo suele ser significativo cuando se extiende también a sitios de unión tisular o se acompaña de la inhibición del metabolismo. También debemos tener en cuenta que ciertos fármacos reducen o aumentan la velocidad del metabolismo de otros fármacos. Las interacciones que afectan a la excreción son importantes, sobre todo en el caso de los fármacos secretados por mecanismos de transporte tubular. Por ejemplo, el Probenecid inhibe la secreción tubular de penicilinas y cefalosporinas y prolonga su semivida plasmática. Interacciones farmacodinámicas. Se dan por modificaciones de la acción de un fármaco en el sitio diana o por otro fármaco, lo cual es independiente de un cambio en su concentración. La administración concurrente de dos fármacos antagonistas con consecuencias adversas tiene significación clínica como sedación excesiva y depresión respiratoria por la administración de benzodiazepina, un antihistamínico sedante, un neuroléptico, un opiáceo o consumo de una bebida alcohólica mientras se recibe alguno. Presión arterial disminuida y lipotimia por administración de bloqueantes adrenérgicos, vasodilatadores y depresores cardíacos. Además, inhibición plaquetaria excesiva que provoca hemorragia, esto debido a la administración simultánea de ácido acetilsalicílico y carbenicilina. Finalmente debemos tener en cuenta que ciertos fármacos reaccionan entre sí y son inactivados si se mezclan sus soluciones antes de la administración. En la clínica se produce cuando se mezclan fármacos inyectables en la misma jeringa, por ejemplo, penicilina G o ampicilina mezcladas con gentamicina o otro aminoglucósido. En el siguiente cuadro podemos observar las interacciones medicamentosas que son clínicamente importantes en odontología. Por ejemplo, la ampicilina va a tener una interacción con algún anticonceptivo oral. Aquí se creará una interrupción de la circulación enterohepática de estrógenos y habrá un fracaso en la anticoncepción. En estos casos es recomendable dar una anticoncepción alternativa. La amoxicilina, si se mezcla con un anticoagulante oral, se creará una inhibición de la flora intestinal y por lo tanto una menor producción intestinal de vitamina K. Otro de los casos es el Probenecid, que en conjunto con la penicilina, la ampicilina o las cefalosporinas habrá una inhibición de la secreción tubular y por lo tanto una prolongación de la acción del antibiótico. La carbenicilina y la ticarcilina, en conjunto con el ácido acetilsalicílico o otros antiplaquetarios, van a tener una interacción y se creará una alteración de los receptores de la superficie de las plaquetas y por lo tanto una inhibición plaquetaria y un riesgo a hemorragia. En estos casos es importante
evitar la administración concurrente. Los anticoagulantes orales también interaccionan con la ceftriaxona. Aquí se creará una hipoprotrombinemia aditiva y una hemorragia. Es importante controlar el INR y disminuir la dosis de anticoagulante. Otro ejemplo de interacción es la clindamicina, que en conjunto con la eritromicina, la claristromicina, la citromicina o el cloranfenicol, se creará un antagonismo mutuo de acción antibacteriana. Todo esto debido a los sitios de unión proximales en los ribosomas bacterianos. En estos casos es importante evitar la administración concurrente. Otro ejemplo son los AINES, que tienen interacción con la warfarina, la fenitoína y las sulfonilurias. Aquí se creará una inhibición de la metabolización. Habrá una toxicidad para el fármaco objetivo, en este caso la warfarina, y es recomendable evitar la administración concurrente o controlar y reducir la dosis de este fármaco. Hola, yo les voy a hablar sobre los relajantes musculares. Los relajantes musculares son agentes que actúan periféricamente en la unión neuromuscular o la fibra muscular, o centralmente en el eje cefalorraquídeo, para disminuir así el tono muscular y ocasionar parálisis o ambos. Relajantes musculares de acción periférica. Estos van a dividirse en dos, en bloqueantes neuromusculares y en agentes de acción directa. Asimismo, los bloqueantes neuromusculares van a subdividirse en bloqueantes no despolarizantes y en bloqueantes despolarizantes. Bloqueantes neuromusculares. El curare es el nombre genérico de ciertos extractos vegetales utilizados por tribus sudamericanas en flechas envenenadas para la caza. Los animales experimentan parálisis sin morir. La tubocurina y las toxiferinas, entre otros, son los principales activos que paralizan el músculo. Mecanismos de acción de los bloqueantes neuromusculares. La placa motora de las fibras musculares esqueléticas es el lugar de acción de los bloqueantes competitivos y de los despolarizantes. Los bloqueantes competitivos tienen afinidad con los receptores colinérgicos nicotínicos en la placa motora del músculo, pero carecen de actividad intrínseca. Los receptores se aislaron y estudiaron en detalle. Es una proteína con 5 subunidades, que se dispone en forma de roseta alrededor del canal DNA. Las dos subunidades llevan 2 sitios de unión a la acetilcolina. Tienen grupos cargados negativamente que se combinan con la cabeza catiónica de la acetilcolina, lo que produce la apertura del canal DNA. La mayoría de los bloqueantes competitivos presentan 2 o más átomos de N cuaternarios que proporcionan una atracción suficiente hacia el mismo sitio. Pero el volumen de las moléculas antagonistas no permite los cambios conformacionales en las subunidades, mismas que son necesarias para la apertura del canal. La acetilcolina liberada por las terminaciones nerviosas motoras no puede combinarse con sus receptores para generar el potencial de la placa motora, y el músculo no es capaz de contraerse en respuesta al impulso nervioso. Bloqueo despolarizante. El decametonio y la succinilcolina tienen afinidad, así como actividad intrínseca submáxima en los receptores colinérgicos. Despolarizan las placas motoras musculares por la apertura de los canales de DNA, al igual que la acetilcolina, e inicialmente producen fasciculaciones. Estos agentes no se disocian con rapidez del receptor. Inducen despolarización parcial prolongada de la región que rodea a la placa motora muscular. Los canales de DNA se inactivan, porque el potencial transmembrana desciende aproximadamente a 50. Y la acetilcolina liberada de las terminaciones motoras nerviosas no puede generar el potencial de acción muscular, con la cual produce parálisis flácida. En otras palabras, alrededor de la placa motora se crea una zona de inexcitabilidad que impide la activación de la fibra muscular. A continuación presentamos una tabla de las características del bloqueo despolarizante competitivo y típico. La parálisis en el hombre en el bloqueo competitivo va a ser flácida y en el bloqueo despolarizante va a ser de fasciculación.
En la parálisis del pollo, de la misma forma que el humano, va a ser flácida en el competitivo y en el despolarizante va a ser espástica. En el efecto del músculo recto aislado de la rama, en el competitivo va a ser sin contracción, ya que es antagonista de la acetilcolina, y en el bloqueo despolarizante va a ser con contracción. En la sensibilidad de las especies, como ejemplo tenemos 3 especies aquí, desde la más sensible a la menos sensible. En el competitivo va a ser rata, conejo, gato, y en el despolarizante va a ser gato, conejo, rata. En recién nacidos humanos, en el bloqueo competitivo va a ser más sensible y en el bloqueo despolarizante va a ser relativamente resistente. En la estimulación técnica durante el bloqueo parcial, en el competitivo va a ser con contracciones poco sostenidas y en el despolarizante con contracciones bien sostenidas. En la neostigmina, en el bloqueo competitivo va a antagonizar el bloqueo y en el despolarizante no va a tener efecto alguno. En anestesias con éter, en el bloqueo competitivo va a ser sinérgico y en el bloqueo despolarizante no va a tener efecto. En el orden de la parálisis, el bloqueo competitivo va a ser dedos, ojos, extremidades, cuello, nuca, tronco y aparato respiratorio. En cambio, en el bloqueo despolarizante, el orden va a ser cuello, extremidades, rostro, mandíbula, ojos, faringe, tronco y aparato respiratorio. En el efecto de la reducción de las temperaturas, en el bloqueo competitivo se va a reducir el bloqueo, en cambio en el bloqueo despolarizante va a intensificar el bloqueo. Tiene acción en los músculos esqueléticos. La inyección intravenosa de estos bloqueantes no despolarizantes va a causar rápidamente una debilidad muscular seguida de parálisis. Los músculos pequeños de respuesta rápida, como los de los dedos o los extraoculares, van a ser los primeros afectados. Después se va a extender hacia las manos, los pies, los brazos, las piernas, el cuello, la cara y finalmente va a llegar hacia el diafragma y los intercostales donde se va a detener la respiración. Los bloqueantes despolarizantes van a producir fasciculaciones que duran unos segundos antes de inducir la parálisis flácida, pero debemos tener en cuenta que las fasciculaciones no son importantes en pacientes que están correctamente anestesiados. La apnea se va a producir al cabo de unos 45 a 90 segundos, pero tan solo va a durar entre 2 a 5 minutos. Otra de sus acciones es sobre los ganglios autónomos. Los receptores colinérgicos de estos son nicotínicos, por lo cual los bloqueantes neuromusculares van a determinar el grado del bloqueo ganglionar. Por ejemplo, la succinilcolina va a ocasionar una estimulación ganglionar. Otro punto importante que debemos tener en cuenta es que la tubocurarina va a liberar histamina y esta va a causar hipotensión, eritema y broncoespasmo. En el aparato cardiovascular, la tubocurarina también va a producir un descenso importante de la presión arterial. Esto debido a 3 puntos importantes: un bloqueo ganglionar, la liberación de histamina y la disminución del retorno venoso. Puede aumentar la frecuencia cardíaca debido al bloqueo ganglionar vagal. Por ejemplo, el pancuronio y el becuronio suelen ocasionar taquicardia. En cuanto a la succinilcolina, los efectos cardiovasculares de esta son variables. Debemos tener en cuenta que todos los agentes despolarizantes nuevos tienen efecto insignificante sobre la presión arterial y la frecuencia cardíaca. En el tubo digestivo, la actividad de bloqueo ganglionar de los bloqueantes competitivos pueden acentuar el freno paralítico postoperatorio. Los bloqueantes neuromusculares son compuestos cuaternarios, entonces no van a atravesar la barrera hematoencefálica. Es por esto que van a carecer de efectos en el sistema nervioso central. Farmacocinética. Al ser compuestos cuaternarios, los bloqueantes neuromusculares no se van a absorber por vía oral, sino que siempre se los debe administrar por una vía intravenosa. Los músculos con mayor flujo sanguíneo son los que se van a ver afectados en primer lugar. Algunos fármacos como la tubocurarina, el pancuronio, el doxacuronio y el pipecuronio se van a metabolizar parcialmente, mientras que el becuronio, el atracuronio, el rocuronio y el micacuronio van a sufrir una gran metabolización.
Por ejemplo, la pseudocolinesterosa plasmática va a hidrolizar rápidamente a la succinilcolina y su acción va a durar de 3 a 5 minutos. Ahora, en los pacientes que presenten alguna anomalía genética o alguna deficiencia a la pseudocolinesterasa, el bloqueante va a producir un bloqueo dominante de fase 2, lo que va a conducir posteriormente a una parálisis muscular y una apnea de varias horas. Interacciones. Las soluciones de tiopental sódico y succinilcolina no deben mezclarse en la misma jeringa porque interaccionen químicamente. También, los anestésicos generales van a potenciar a los bloqueantes competitivos. Al contrario de esto, las anticolinesteráceas van a revertir la acción de los bloqueantes competitivos. También existe una interacción antibiótica, ya que los aminoglucósidos reducen la liberación de acetilcolina. Con la dosis utilizadas en la clínica, estas no producen por sí mismas relajación muscular, sino que potencian a los bloqueadores competitivos. Interaccionan en los bloqueantes de los canales de calcio. El verapamilo y otros agentes van a potenciar a los bloqueantes neuromusculares competitivos y despolarizantes. Un punto importante en estas interacciones es que los diuréticos producen hipopotasemia que acentúa el bloqueo competitivo. Además, el diazepam, propanolol y la quinidina también van a intensificar este bloqueo. En el siguiente cuadro podemos observar una comparación de las propiedades de los bloqueantes neuromusculares, como la dosis, la acción, la duración y la liberación de histamina. Entre los de acción prolongada encontramos a la tubocurarina, al pancuronio, al doxacuronio y al pipecuronio. En los de acción intermedia encontramos al becuronio, al atracuronio y al rocucuronio. Y en los de acción corta encontramos al mibacuronio y a la succinilcolina. En la toxicidad, la parálisis respiratoria y apnea prolongada constituyen el problema más importante. El atracurio y el mibacuronio a veces pueden causar rubefacción. Pueden producirse descenso de la presión arterial y colapso cardiovascular, especialmente en pacientes hipovolémicos. Se produjeron arritmias cardíacas e incluso paro cardíaco, especialmente con la succinilcolina. En la precipitación del asma con bloqueantes neuromusculares que van a liberar histamina. Indicaciones. La indicación más importante de los bloqueantes neuromusculares es como adyuvante de la anestesia general. Es posible alcanzar la relajación muscular adecuada en planos más superficiales. Son especialmente valiosos de la cirugía abdominal y torácica, y en odontología pueden ser necesarios para la reducción de fracturas de la mandíbula. Los relajantes musculares pueden evitar las convulsiones y los traumatismos de la terapia electroconvulsiva. En los casos graves de tétanos y de estado epiléptico, pueden ser interrumpidos con un bloqueante neuromuscular y manteniendo respiración con presión positiva intermitente. Son agentes que reducen el tono de músculo esquelético por acción selectiva en el eje cefalorraquídeo sin alterar la conciencia. Deprimen selectivamente los reflejos polisinápticos medulares y supramedulares que participan en la regulación del tono muscular sin afectar el reflejo miotático mediado por una sinapsis. Todos los relajantes musculares de acción central presentan cierta propiedad sedante y se superponen con los ansiolitos. No tienen efecto sobre la transición neuromuscular ni las fibras musculares. Su clasificación es la siguiente: grupo de la mefenicina, benzodiazepinas, derivados del GABA y por último, agonista central. El grupo de la mefenicina son mefenicina, carisoprodol, cloroxazona y metocarbamol. No se utiliza en la clínica a causa de su toxicidad. Sus análogos como el carisoprodol, la cloroxazona y el metocarbamol tienen poca toxicidad y se emplean en trastornos musculoesqueléticos asociados a espasmo muscular. Diazepam es el modelo de benzodiazepinas que actúan en el cerebro en receptores específicos que acentúan la transmisión GABérgica.
También reduce el tono muscular por acción supramedular más que medular. La sedación limita la dosis de reducción del tono muscular, aunque la tolerancia gástrica es muy buena. El baclofeno es un análogo de transmisor inhibidor GABA. Actúa como agonista selectivo del receptor GABA. Reduce la espasticidad de muchos trastornos neurológicos como la esclerosis múltiple, la esclerosis lateral amiotrófica, las lesiones medulares y los espasmos flexores, aunque es relativamente ineficaz en accidente cerebrovascular. Relajante muscular de acción central de tipo amidazólico que no guarda relación estructural con otros relajantes musculares. Tiene propiedades analgésicas, antiinflamatorias y antiespásticas. Su efecto relajante parece depender de sus acciones agonistas sobre los receptores presinápticos alfa-2 adrenérgicos del sistema nervioso central. A continuación, vamos a observar un cuadro donde están las características de los relajantes musculares de acción central y periférica. En la de acción central, la característica es que van a disminuir el tono muscular sin reducir la fuerza voluntaria, mientras que en acción periférica ocasionan parálisis muscular suprimiendo los movimientos voluntarios. La segunda característica de acción central es que inhiben selectivamente los reflejos polisinápticos en el sistema nervioso central, mientras que en acción periférica van a bloquear la transmisión neuromuscular. En la de acción central son utilizados en afecciones espásticas crónicas de espasmos musculares agudos, mientras que en acción periférica son utilizados para propósitos breves.